Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Que está lloviendo de nuevo. Vaya mesecito de junio. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 19 de junio de 2023. Vamos a dar la vuelta. Hoy es lunes y no veo que sonríais. ¿A qué esperáis? ¿Sonreíd? No implica de que hoy sea lunes para que no sonríais. Y qué día más raro, ¿eh? Qué día más raro, todo encapotado, ha llovido. Bueno, está lloviendo en este caso. Mirad las lluvias como caen sobre el charco in the night. Y como no, siempre hay gente que se mete delante de la pantalla. Quieren salir en el canal y no saben cómo. Bueno, tenemos movimiento ahí al fondo, donde la torre A. Esa farola que hace en todo el medio. Madre mía. Bueno, ahora lo veremos cuando pasemos por aquí. Bueno, empezamos como siempre en la esquina de la torre B. Estamos en Concha Espina. Cuando pase un coche, tapaos los ojos o la cara, porque a ver si nos va a salpicar el charco, el agua en toda la cara. Bueno, venga, lo que decíamos, estamos en la esquina de la torre B. Estos últimos días hemos visto movimiento en la parte baja. Hemos visto cómo quitaban de forma simultánea algunas que otras lamas que ya estaban colocadas. Por ejemplo, esta de aquí ya estaba colocada y la han vuelto a quitar. Y las que teníamos en la zona de allí también la han vuelto a quitar. Cosas extrañas pasan en el Santiago Bernabéu, no sé por qué, Oye, pero bueno, que me está cayendo agua en la cabeza y no quiero crecer más. Voy a retroceder porque está cayendo la Mundial. Creo que hoy va a ser peligroso subirme ahí. Bueno, no sé, le damos un día más. Hoy lunes 19 de junio, madre mía, me están cayendo. Joder, pedazo de gotas. No puedo ni verlo. Bueno, aquí tenemos. Lo siento, Jesucillo, no me he traído tu paraguas hoy y pensaba que no iba a llover. Pero es que madre mía, la que está cayendo. Mira. Agua, ¿eh? Además que caen de forma vertical, caen de arriba hacia debajo. Están creando ahí como pompitas. Bueno, aprovechando de que estamos aquí resguardados, podemos ver una hormigonera justamente en esta zona. Ya sabéis que están hormigonando en la parte de la grada del fondo sur, la más cercana con el lateral oeste. Luego accederemos al interior para ver cómo va toda esa zona. Siguen trabajando también en estos huecos que faltan por cubrir. Vemos cómo empiezan a colocar las pestañas ya en este soporte vertical. Aún falta por colocar diferentes conexiones entre ellas, pero bueno, ahora cuando amaine un poco salimos. Desde Murcia. Hola, buenos días, estoy aquí de visita en Madrid y he pasado por aquí por el Bernabéu a ver esta obra de arte y he visto a Jesús y nada, darle las gracias por todo lo que está transmitiendo, porque la verdad que aunque no estemos aquí desde Murcia, la verdad que gracias a YouTube y gracias a él nos entramos prácticamente de todo. O sea, que agradecerte todo el trabajo y todo lo que estás haciendo, porque la verdad que era un gusto el poder vivirlo, ¿no?, desde otro punto de vista, pero que también se agradece. Darte las gracias, de verdad. Muchas gracias. A ti siempre. Bueno, y justo lo decimos, que faltan lamas, las han quitado y en esa zona de ahí, ahora ya que ha parado un poco de llover, ya están empezando de nuevo a tapar esa zona. Así que good. Bien. No sabemos si es que se han equivocado o... Pero bueno, ya están volviendo a colocar la lama. Comenzamos la vuelta que ha parado de llover. Venga, ahora sí que si nos asomamos seguimos viendo piezas blancas. Es verdad que ya van quedando menos. La semana pasada veíamos un montón de piezas. Esas piezas que van subiendo a la parte superior del Santiago Bernabéu. Bueno, seguimos viendo más material para las pasarelas de mantenimiento. Aquí lo podemos ver, parece que hasta incluso han traído más. Parece que han traído más, sí. Aquí a la izquierda seguimos viendo este armario con las lamas para la parte de la fachada oeste. Y bueno, vamos a asomarnos un poquito más hacia la izquierda para ver lo que está pasando justo debajo de la torre B, porque desde aquí no lo consigo ver bien. Bueno, pues ya es oficial, era un secreto a voces. Comunicado oficial de Joselu, nuevo jugador del Real Madrid. Aquí tenemos nuestro 9 para esta temporada. Madre mía, qué de chatarra. Qué verdadera locura. Wow. Venga, quitamos el zoom, nos vamos para la parte baja de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo hay movimiento in the night y parece que están colocando ya las últimas piezas del rompecabezas justo al lado de la puerta número 6, ya sabéis, puerta número 6 de la tienda, futura tienda del Real Madrid aquí en Castellana. Ya han colocado la lama
Cojo la lama, la tiro por el retrete. Mira, 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 mira lo que están haciendo. Están colocando más casetas también aquí en Castellana, en la parte sur. Al igual que hicieron en la esquina de la Torre C, colocando esas casetas de Acciona, que son los que trabajan en la parte de la Viga Museo. Están colocando más casetas también, ahora lo veremos, en Castellana. Vamos a asomarnos, porque no hemos visto esta zona de aquí. Os lo voy a ampliar. Seguimos viendo lamas para la cubierta, seguimos viendo ahí al fondo más tubos de PVC para el interior. Allá al fondo vemos también el armario con esa lama que acaban de colocar y de incorporar en la parte baja de la Torre B. Y bueno, lo que hemos dicho antes, la hormigonera que está proyectando, bueno, está soltando, no está proyectando porque la hormigonera no proyecta hormigón como tal, pero está soltando hormigón para, pues bueno, valga la redundancia, hormigonar esa grada del fondo sur. De momento la Torre B, pues no ha empezado a colocar las lamas en vertical. Estaremos muy atentos, así que no perdáis nada de vista, sobre todo mi canal, ya sabes, dale like y suscríbete. Bueno, nuestro talk sigue igual y seguimos avanzando, nos adentramos ya directamente en Castellana, lo que estábamos hablando. Oye, ¿os habéis enterado de que Benzema ha dejado de seguir al Real Madrid en Instagram? Yo me quedé petrificado, me quedé loco. Bueno, lo que decíamos antes, más casetas aquí en Castellana. Estos sí son vestuarios, estos sí son vestuarios. Y eso es que vienen nuevos fichajes. ¿Creéis que José Lu se va a cambiar en estas casetas, en estos vestuarios? Yo creo que no, no sé por qué me da, pero creo que no. Ahora lo malo, como el verano pasado, tenemos cosas buenas y cosas malas, como todo en esta vida. Cosas buenas: traen más casetas, más empleados. Antes acaba la obra. Cosas malas: ahora desde aquí no podremos ver cómo va la Torre C, porque imagino que aparte de estas casetas en el suelo, colocarán más de forma como las que están ahí en el fondo. Así que bueno, lo malo y lo bueno, el ángel y el demonio, que siempre están en nuestra vida, para bien o para mal. Así que bueno, creo que podremos sobrevivir. Así que bueno, aquí tenemos la fachada oeste. Hoy 19 de junio de 2023. Quien cumpla años hoy, muchas felicidades, que cumplas muchos más y que yo los vea. Me ha salido del alma. Seguimos viendo esta lama in the night, esa lama de cierre que colocaron. De momento pues no consigo ver que hayan puesto más. Uy, qué susto. Me has asustado, my friend. Tú me has asustado. Me has asustado. 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 Tú a mí asustado. Sorry, I can't understand. I'm scared. What? No. Tú a mí me has asustado. No foto, sino que te he visto aquí. You are here and I scared. Siento miedo. Porque un susto. Le voy a hacer una foto. Qué pedazo de crack, qué pedazo de crack. Le acabo de hacer 3 fotos brutales. Se nos va a poner en el salón, pero seguro. Se va a poner un cuadro ahí en el salón con esas fotos, pero segurísimo. Además, se le veía en la cara que lo iba a hacer. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mirad qué imagen más bonita en movimiento. Vemos al fondo la parte de la Viga Museo, el recubrimiento final. Ya desde aquí, por lo que decíamos antes, nos van dificultando la imagen. Oye, me llegan noticias de que Modric se va a ir. Es posible que cuando veáis este vídeo, a lo mejor ya lo ha hecho oficial. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Él sabe que ya no va a tener el mismo rol que antes. Él sabe que ya no puede aguantar prácticamente 90 minutos. Y si sale de un inicio, le van a quitar en el minuto 60. Y cree que ahora la mejor opción es irse, porque si tiene ofertas, que seguro que tiene ofertas, es el mejor centrocampista de la historia. Sabe que si tiene ofertas, es posible que las acepte. Es que tenemos overbooking de centrocampistas en el centro del campo, en el medio campo. ¿Creéis que se va a ir? Es posible que cuando veáis el vídeo a lo mejor ya se ha hecho oficial, pero ¿haríais un trueque Modric-Mbappé? Si se va Modric, a lo mejor viene Mbappé. Pero bueno, ¿creéis que se va a ir Modric? Pero venga, seguimos avanzando, estamos en la obra, ya haremos un vídeo de fútbol. Aquí podemos ver el recubrimiento final de la Viga Museo. Ya parece que queda poquito para llegar a la parte más cercana de la Torre C. Seguimos viendo que falta ese pequeño sector por colocar la segunda capa. Vimos cómo colocaban los raíles, esos acoples también
en este sector de la Viga Museo. Y una cosa muy curiosa es que como que parece que han empezado a retirar los adhesivos protectores a la Viga Museo en diferentes zonas. Aquí también. Seguimos viendo también los andamios en la parte baja, en la parte inferior de la Viga Museo. Siguen colocando también ese recubrimiento en ese sitio que estábamos hablando, al igual que también en esa cara que se ve desde el exterior. Ahí al fondo tenemos más palets, en este caso el recubrimiento final con la pegatina incluida. Y a la izquierda seguimos viendo que siguen colocando más lamas en vertical en la parte baja de la Torre C, que mirad cómo está, ¿eh? Ahora lo veremos mucho mejor desde el fondo norte. Pero qué locura, mira cómo se meten las lamas por la parte superior, ahí por la parte de la fachada. Qué verdadera locura, tío. Qué bonito está quedando todo, de verdad, me estoy enamorando. Ay, ay, ay. Venga, seguimos. Otra imagen de la esquina de la Torre C, la parte baja, con esa instalación y colocación de las lamas en vertical. Yo no sé, pero cuando hay esta temperatura lo paso fatal, ¿eh? Y no es alergia, sino que se me entaponan las narices. Sé que no os importa nada, pero yo os lo cuento. Bueno, pues venga, avanzamos. Vamos dejando atrás poco a poco la Castellana y la fachada oeste. Aquí podemos ver a los cracks de Elecnor. Siguen todos los trabajos aquí en el suelo. Uy, 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 qué pedazo de socavón. Qué pedazo de socavón. Qué locura. Bueno, venga, seguimos. Ponte en serio, Jesús, tío. Lo dicho, dejamos atrás la Castellana. Vamos a meternos ya de lleno en el fondo norte, a ver qué novedades tenemos. Mientras tanto vamos viendo la colocación de las lamas en la parte baja de la Torre C. Prácticamente está toda envuelta. Yo creo que tiene ya un 70% completado, más o menos. Y lo que vimos el otro día también, creo que fue el viernes, retrocedemos como los cangrejos para poder ver este pedazo de armario enorme con lamas en vertical, referencia. Mira, ahí tienen la referencia para colocarlas en sus respectivos lugares y en sus respectivos sitios. A la derecha tenemos nexos y a la izquierda tenemos las lamas en vertical, que hay muchísimas, pero muchísimas. Qué locura. Estoy flipando, es que cada día flipo más. ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado, eh! LG Digital Signage, parecen teles. Uy, 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 uy. Estos son televisiones para la parte de la Viga Museo. Sí. Para la parte del tour, para la... Madre mía, tío. Madre mía. A ver. Sí, eh. Esto es para la Viga Museo, esta es para la parte del Tour Bernabéu. Es que no hay otra opción, porque encima está aquí en la parte del lateral oeste. Aquí más nexos. Ahí podemos ver más nexos. Seguimos viendo este pequeño sector de la Torre C donde no han colocado las lamas. Y ojito, cuidado, porque tenemos novedades aquí, ¿eh? Tenemos novedades. Han traído muchísimo material para seguir instalando en toda esta parte. Aquí tenemos un nuevo camión con material, parece de acristalamiento. Aquí a la derecha veo también acopiado, justo enfrente de la puerta 15 más o menos. Ostras, sí, esto es para la parte de las puertas de acceso, que, por cierto, estoy viendo de que han colocado una nueva. Al lado de la puerta 27 podemos ver que han colocado pues un nuevo panel de lamas, ese cerramiento final, ese material definitivo que están colocando a las puertas de acceso. Así que esa es la gran novedad respecto al último vídeo aquí en el canal. También estoy viendo en la parte superior, en la parte de las viseras, ojo que sale el sol, chipirón. Ahí podemos ver cómo están quitando los adhesivos protectores a las lamas ya colocadas e instaladas aquí en el fondo norte. Qué bonito está quedando todo, señores y señoritas. También estoy viendo desde aquí, ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí, es que siguen colocando pestañas y nexos en esas conexiones que van entre las costillas y la parte de la fachada. Ya sabéis que están a tope entre el fondo sur y el fondo norte en la colocación... ¡Ay, que me pillan! En la colocación de esos nexos y esas pestañas en las conexiones. En el fondo sur, sobre todo, ya tenemos todos los nexos colocados. Aquí en el fondo norte faltaban unos 4 o 5. Ahora lo veremos mucho mejor cuando nos subamos
a la plataforma que hay enfrente del restaurante José Luis, ya sabes. Restaurante José Luis, las mejores tortillas del mundo, pero no mejores que la de mi madre, ¿eh? Las de mi madre son las mejores del mundo. Bueno, pues bienvenidos a la plataforma que está justo enfrente del restaurante José Luis. Desde aquí podemos ver mucho mejor lo que está pasando en Rafael Salgado. Hemos visto cómo han colocado un nuevo panel de ese material definitivo, más que nada como este que tenemos aquí. Pues lo mismo lo han colocado aquí, lo que pasa es que si lo veis diferente es porque aún no han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores. Pero don't worry, be happy, porque en cualquier momento las quitan. Y aquí tenemos más, como hemos visto en los últimos vídeos, más material definitivo que van colocando. Bueno, que van a ir colocando, porque me da a mí que se van a poner en serio ya y como locos a colocar todo ese material definitivo en las puertas de acceso. Bueno, aquí a la izquierda tenemos más armarios de lamas y todo indica de que esas lamas van a ser para la parte baja de la fachada, justamente donde tenemos ahora mismo ahí están, a ese pedazo de crack, esas dos plataformas donde están trabajando en la colocación de los nexos, en esas conexiones entre las costillas y la fachada. Así que todo indica y todo apunta de que estas lamas las colocarán en esa zona, más que nada porque en la fachada ya están todas colocadas, en las viseras también, bueno, en este caso la visera norte ya están todas colocadas también. Así que ya lo único que queda aquí en el fondo norte es colocar las lamas de cerramiento en esta parte de la fachada. Así que todo listo, todo ready, y vamos a irnos hacia la torre D. Así que preparaos que nos vamos. ¡Alejo! Oye, he de decir que como José Lu coja el 9, me da a mí que este verano no vamos a fichar ningún delantero. Bueno, aquí tenemos los huecos de ascensores de la esquina de la torre D del fondo norte. Ahí podemos ver como en los últimos días han colocado esas puertas en ese nivel inferior. Siguen trabajando en este caso en este nivel, pero no veo más novedades. Seguimos viendo esas puertas que ya fueron instaladas hace tiempo. También veo que han empezado a colocar las conexiones que hay entre esos dos soportes verticales. Ahí lo podemos ver en la parte superior. Y desde aquí también puedo ver que esa lama que quitaron aún no la han vuelto a traer. Venga, entramos en el lateral este. Aquí podemos ver los trabajos en la parte baja de la torre D. No nos podemos fijar bien porque están las vallas colocadas, pero a medida que, bueno, aprovechamos ahora que vamos andando y que está la puerta abierta para poder ver esos trabajos en la parte inferior de la torre. Aquí le están dando un lavado de cara a esta torre D, que ya sabéis que la torre D junto a la torre A han sido las dos únicas torres del Santiago Bernabéu que se han mantenido. Las torres B y C las han demolido y han hecho las nuevas, las que tenemos ahora mismo, que vemos todos los días en los vídeos. Sigo viendo también que en ese hueco no han traído la lama correspondiente que se llevaron para arreglar o para hacer una nueva, así que estamos ya oficialmente en Padre Damián. Bienvenidos un día más, vamos a ver qué novedades tenemos en esta zona tan bonita. Bueno, venga, seguimos avanzando, estamos llegando a la parte central del nuevo edificio del lateral este. Seguimos viendo y visualizando esta nueva estructura para lo que va a ser la pequeña tienda del Real Madrid aquí en el lateral este, en Padre Damián. Seguimos viendo que ahora mismo están trabajando en la parte ya más cercana a la central, al nuevo edificio. Vimos cómo empezaban a subir todo ese tabique y a día de hoy se encuentra así. Ahora lo veremos también desde la parte central, así que vamos a ir avanzando. Puedo ver también desde aquí que no han traído esa lama que se llevaron. Vimos cómo cerraban este hueco, ya parece que han terminado de meter y de introducir material al interior del nuevo edificio. Es más, vimos cómo quitaban esos adhesivos protectores. Hoy no tenemos a nadie en la zona trabajando, así que bueno, eso se quita rápido. Eso, con que vengamos 4 personas a mirarlo, ya lo quitamos con la mirada. Y ojo, cuidado, ojo, cuidado, que no están las lamas de rejilla. No están las lamas de rejilla, así que tiene pinta y todo apunta de que las han subido ya. Bueno, en esta zona de aquí lo que puedo ver a duras penas es que han traído nuevo material. Ya sabéis que en la torre A han colocado las viseras correspondientes por fin, y tiene pinta de que eso es material para los canalones. Ahí está acopiado, imagino que en cuanto terminen de colocar todas las viseras y de acoplarlas definitivamente, pues ya instalarán estas estructuras. Aquí vemos cómo siguen trabajando en la parte de Padre Damián, ya sabéis, en esta preciosa placita que va a tener
el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver al fondo, muy mal, pero lo podemos ver cómo han ido colocando ya la tela asfáltica a esos muritos que han ido construyendo en esta zona. A la derecha tenemos una gran excavadora con la bandera de España, ¡viva España! Y vemos pues que está trabajando en colocar todo ese escombro en esos contenedores, todo ese escombro que han producido en toda esta zona con estos trabajos. Lo que decíamos antes, otra imagen desde otra ubicación de esta nueva estructura que están haciendo aquí en el lateral del nuevo edificio, que siguen construyendo esos tabiques, esas paredes, y que dentro de muy poquito veremos ya totalmente operativo. Bueno, pues modo gran angular de la parte central del nuevo edificio, del lateral este. Vamos a hacer otro barrido de abajo hacia arriba para que veamos cómo siguen trabajando en esa plataforma, que sirve de mucho, la verdad, porque siguen introduciendo material al interior. Aquí tenemos la sala de máquinas, la sala de los periodistas, de los de prensa, y pues toda esa zona ahí que de momento pues no tenemos novedades, así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Hoy la grúa del Elenco de Aguilar, que está trabajando en la Torre A, está subiendo conexiones para esas viseras que estaban colocando en la Torre A y que ahora veremos cómo va toda esa zona. Así que bueno, lo que decíamos, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones, dejando atrás ya el lateral este. Toda esta Plaza de Sagrados Corazones, que de momento no tiene ningún cambio, pero vemos muchísimo material para trabajar en ella. Iremos viendo cómo va pegando la transformación definitiva toda esta zona del Santiago Bernabéu, que lo que decíamos, a día de hoy sigue igual que en los últimos vídeos. Bueno, pues vámonos hacia el fondo sur. Aquí tenemos un modo gran angular desde la Plaza de Sagrados Corazones, con esas lamas que de momento no han vuelto a colocar. Tienen más lamas acopiadas ahí en el suelo, esas lamas que van colocando en la parte norte de la visera este, donde ya sabéis que colocaron estas nuevas lamas, que quitaron esta de aquí porque se rompió, el aire vino muy fuerte y se rompió. Pero no os preocupéis, porque todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Bueno, pues puedo ver que siguen montando viseras en la parte de la Torre A. Tenemos una nueva visera ahí para subir. Dejamos atrás la impresionante fachada del lateral este del Santiago Bernabéu. Qué preciosas curvas, por favor. Y ya vamos a ver qué tenemos en el fondo sur, aquí en Concha Espina, donde seguimos teniendo la grúa totalmente montada, ya preparada para seguir subiendo viseras a lo alto de la Torre A. Ahí hemos visto cómo subían una nueva conexión. Aquí a la izquierda tenemos una nueva visera. Y en la parte baja de la Torre A podemos ver que han demolido toda esa zona antigua, ese material antiguo que tenían en la parte baja de la torre, sobre todo para darle un lavado y modernizar la Torre A. Me asomo un poquito para que veáis cómo va el avance de la demolición de la Torre A. Ahí vemos todo ese escombro y aquí tenemos la visera que van a subir ahora a la torre. Bueno, no a la torre, sino a la parte superior. Voy a alejarme un poquito para ver cómo van las viseras, pero creo que solamente tienen esta sección. Voy a alejarme un poco. Pues efectivamente solamente tienen esta sección, que es la que vimos como el otro día preparaban para subir. No les han dado tiempo a seguir subiendo más viseras a la parte superior de la Torre A. Ahora seguirán con esta que tenemos ahora mismo ya aquí enfrente de la Torre A, totalmente montada, y que en cualquier momento pues la van a izar. Tenemos dos plataformas ahí trabajando en la parte de la fachada, esta fachada sur, pero es que no sé qué hacen ahí, porque es que realmente esas lamas ya estaban colocadas antes. Ojo, 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 que aquí tenemos una puerta donde ya sabéis que acceden la maquinaria, y podemos observar que en el terreno de juego ya sabéis que han metido las 6 bandejas, las 6 planchas al hipogeo. Desde la puerta 38, puerta 36 podemos ver el interior, luego accederemos, no os preocupéis, don't worry, be happy. Y podemos ver que ya han colocado las grúas, al menos una, para la colocación de las estructuras del videomarcador en el fondo norte. Pero antes de todo eso vamos a seguir viendo lo que nos depara en el exterior. Aquí podemos ver cómo siguen trabajando en estos huecos del elevador de servicios, donde tienen que seguir colocando más ladrillos para hacer el cerramiento pertinente. Tienen que seguir colocando las puertas en los diferentes niveles de este hueco de ascensores. Ahora mismo las únicas puertas que tenemos instaladas es en la planta más superior, donde están ahora mismo los ascensores. Y lo que digo,
tenemos dos plataformas que están como enfadadas, castigadas, mirando a la fachada. Están en esta zona trabajando. Imagino que irán a subir a la parte de la visera, porque me parece un poco raro que estén a la par y en la misma posición en esas lamas ya colocadas en la fachada sur, donde vimos que ya terminaban de colocar esas 4 lamas que faltaban en la parte de la visera, que la tenemos muy avanzada aquí en el fondo sur. Y como decíamos en el fondo norte, aquí en el fondo sur tenemos todos los nexos colocados en las conexiones fijas entre las costillas y la fachada. Esos nexos ya llevan bastante tiempo instalados. Hemos visto también cómo daban un mordisco a la parte de la plataforma de seguridad y de protección, aquí justo en la tienda oficial del Real Madrid en el fondo sur. Para trabajar en las antiguas puertas de acceso vimos cómo quitaban esos paneles, como ahora mismo tenemos aquí, y seguiremos viendo cómo trabajan en la demolición de las antiguas puertas para hacer lo mismo que han hecho en el fondo norte, colocar las nuevas. Lo que decíamos también, la visera sur del Santiago Bernabéu, que está muy avanzada, a excepción de ese hueco que tenemos ahí, que en los renders no sale. Bueno, y realmente no puedo acceder al tour todavía porque me han dado entrada para dentro de un buen rato, pero querría entrar ya porque he visto que ya han metido las grúas para trabajar en la estructura del videomarcador en la parte norte, y veremos a ver qué ocurre, porque ahora viene todo lo bueno en el interior y el mes que viene ya lo tendremos mucho más negro para poder acceder al interior del Bernabéu. Pero bueno, estaremos intentándolo hasta el final, así que nada, espero que os haya gustado la vuelta al exterior hoy lunes 19 de junio de 2023. Luego nos vemos viendo las novedades del interior del templo. Gracias, hasta luego.